La bruma matutina se aferraba a los adoquines de San Miguel de Allende como los recuerdos que atormentaban a Esteban Morales. A los 70 años, sus manos curtidas se movían con precisión practicada mientras barría la entrada de su pequeño taller de herrería, cada pasada de la escoba cargando décadas de rutina. El pueblo colonial despertaba a su alrededor, vendedores pregonando sus mercancías, risas de niños resonando por las calles estrechas. Y el sonido distante de las campanas de la iglesia marcando otro día en este rincón de México donde el tiempo parecía moverse a su propio ritmo pausado. Esteban se detuvo, sus ojos oscuros escaneando la plaza de armas donde los turistas ya se congregaban con sus cámaras. Su taller, Hierro y Alma, se encontraba encajado entre una panadería que había pertenecido a la familia Gutiérrez por 4 generaciones y un pequeño café donde hombres viejos jugaban dominó y discutían sobre fútbol. La luz matutina capturó el intrincado trabajo en metal exhibido en su escaparate, cruces, esculturas y piezas decorativas que contaban la historia de un artesano que entendía que el hierro, como el espíritu humano, podía ser moldeado en algo hermoso a través del fuego y la presión. Pocas personas sabían que esas mismas manos, ahora manchadas por la edad y marcadas por incontables horas en la fragua, una vez habían sido temidas en los rings de boxeo de todo México. En los años 70, Esteban el Martillo Morales había sido una leyenda, un peso pesado que peleaba no solo con los puños, sino con el corazón de un pueblo que veía en él la esperanza de que los humildes también podían tocar la gloria. Pero esos días habían quedado enterrados bajo capas de silencio y dolor. Una lesión en la espalda había terminado su carrera prematuramente, y con ella, los sueños de campeonatos mundiales. Ahora, lo único que quedaba eran las fotografías amarillentas en las paredes de su taller, imágenes de un hombre joven y feroz, con los guantes alzados en victoria, rodeado de multitudes que gritaban su nombre. El sonido de pasos apresurados interrumpió sus pensamientos. Su nieta Esperanza apareció corriendo por la calle, sus mejillas sonrojadas por la prisa, su uniforme escolar ligeramente desordenado. A los 16 años, ella era la luz de sus ojos, inteligente, decidida, y con un fuego en el alma que le recordaba a su difunta esposa, Carmen. Abuelo, jadeó, deteniéndose frente a él. ¿Viste las noticias? Esa mujer, esa peleadora estadounidense está aquí, en México. Esteban frunció el ceño, apoyándose en su escoba. ¿Cuál mujer, mija? Esperanza sacó su teléfono, deslizando rápidamente hasta encontrar el video que había visto camino a la escuela. Victoria Stone, la campeona de MMA. Está haciendo una gira por México, supuestamente para honrar la cultura del boxeo mexicano, punto. Las comillas las hizo con los dedos, su tono cargado de sarcasmo. Pero abuelo, deberías ver cómo habla de nuestros peleadores. Dice que los boxeadores mexicanos del pasado eran primitivos, comparados con las artes marciales mixtas modernas. El teléfono mostró a una mujer de 32 años, rubia, musculosa, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos azules. Victoria Stone hablaba frente a un micrófono, rodeada de reporteros en lo que parecía ser una conferencia de prensa en Ciudad de México. El boxeo mexicano tiene su lugar en la historia, decía Stone con condescendencia palpable, pero es un deporte del pasado. Las MMA representan la evolución natural del combate. Los viejos peleadores mexicanos, por valientes que fueran, simplemente no tenían las herramientas que tenemos hoy. Esteban sintió una punzada en el pecho, no de dolor físico, sino de algo más profundo. Observó cómo Stone continuaba, me encantaría demostrar la diferencia. Cualquier leyenda del boxeo mexicano que quiera subirse al octágono conmigo, será bienvenida. Aunque dudo que alguno tenga el valor o las habilidades. ¿Puedes creer su arrogancia, abuelo? Esperanza cerró el teléfono con fuerza. Está insultando todo lo que nuestros peleadores construyeron. Todo lo que tú construiste. Esteban permaneció en silencio por un momento, sus ojos perdidos en la distancia. En su mente,
Podía escuchar los gritos de las multitudes, sentir el calor de los reflectores, el peso de los guantes. Podía recordar cada pelea, cada victoria que había representado no solo para él, sino para cada trabajador, cada campesino, cada persona que veía en sus triunfos una prueba de que ellos también importaban. Abuelo, la voz de Esperanza se suavizó. Sé que duele escuchar eso. Pero tú sabes la verdad. Nosotros sabemos quién eres realmente. El viejo boxeador miró a su nieta, viendo en sus ojos la misma pasión que una vez había ardido en los suyos. Lentamente, una sonrisa comenzó a formarse en su rostro curtido. Mija, dijo, su voz cargada de una determinación que no había sentido en décadas. ¿Sabes dónde guardo mis viejos guantes de boxeo? Esperanza parpadeó, confundida. En el ático, creo, ¿por qué? Esteban enderezó la espalda, y por un momento, las décadas parecieron desvanecerse. Porque creo que es hora de recordarle a alguien que el hierro mexicano nunca se oxida, solo se templa. El viento matutino llevó consigo el aroma del pan recién horneado y el incienso de la iglesia cercana, pero también algo más, la electricidad del destino comenzando a tomar forma, como el metal en la fragua, esperando ser moldeado por el fuego de la voluntad. La noticia se extendió por San Miguel de Allende como el fuego por paja seca. En menos de 24 horas, lo que había comenzado como una bravata arrogante de una campeona extranjera se había transformado en algo mucho más grande, un desafío al alma misma de México. Don Esteban Morales, el herrero de 70 años, había enviado un mensaje a través del programa de deportes más popular del país. Aceptaba el desafío de Victoria Stone. El video había sido grabado en su propio taller, con Esperanza sosteniendo el teléfono con manos temblorosas. Esteban aparecía de pie junto a su yunque, sus manos manchadas de grasa y carbón, pero sus ojos brillando con una intensidad que había estado dormida durante décadas. Señorita Stone, había dicho con voz clara y firme, cada palabra cargada de dignidad. Dice usted que los boxeadores mexicanos del pasado eran primitivos. Que ninguno de nosotros tendría el valor de enfrentarla. Se equivoca en ambas cosas. Una pausa dramática mientras sostenía un martillo de herrero. Esteban Morales acepta su desafío. No para demostrar que el boxeo es superior a las artes marciales mixtas, sino para recordarle que el corazón de un luchador no tiene edad, y que la falta de respeto tiene consecuencias. Ahora, 3 días después, el taller de Esteban se había convertido en un punto de peregrinaje. Reporteros de toda América Latina se agolpaban en las estrechas calles coloniales, mientras que los locales se reunían en pequeños grupos, hablando en susurros reverentes sobre el martillo y lo que esto podría significar. Victoria Stone había respondido con lo que solo podía describirse como cruel diversión. Un abuelo de 70 años, había reído durante una entrevista en televisión. Esto es perfecto. No hay mejor manera de demostrar mi punto sobre la evolución del combate que enfrentarme a un fósil del pasado. Será rápido, será definitivo, y será educativo. Sus palabras habían caído como una bofetada en el rostro de cada mexicano que las escuchó. En la cantina El Rincón del Recuerdo, los hombres que habían crecido viendo pelear a Esteban se reunían cada noche, sus rostros graves mientras discutían las posibilidades. Algunos creían que era una locura, 70 años eran 70 años, sin importar cuán grande hubiera sido la leyenda. Otros argumentaban que si alguien podía hacer lo imposible, era el martillo. Recuerdo cuando noqueó a El Toro Hernández en 1976, decía Raúl, el dueño de la cantina, mientras servía mezcal. Hernández pesaba 15 kilos más y era 10 años más joven. Pero Esteban tenía algo que no se puede enseñar. Eso era hace casi 50 años, compadre, replicaba Miguel, un mecánico retirado. Los cuerpos no mienten. El tiempo pasa factura a todos. Pero había alguien más en la cantina esa noche, sentado en la esquina más oscura, escuchando cada palabra. Carlos Mendoza tenía 65 años, cabello completamente blanco y cicatrices en las manos que hablaban de décadas en el mundo del boxeo.
Había sido entrenador de campeones nacionales e internacionales, pero su historia con Esteban era más profunda que el deporte. Carlos había sido el segundo de Esteban durante sus mejores años, el hombre en su esquina que había visto nacer y morir sueños con cada campana. También había sido quien sostuvo a Esteban la noche que su espalda se rompió en esa pelea fatídica contra el estadounidense Jimmy Iron Joe Morrison, una lesión que no solo terminó su carrera, sino que lo sumió en años de dolor físico y depresión. Al escuchar el debate en la cantina, Carlos bebió su mezcal de un trago y se levantó lentamente. Ustedes hablan como si no conocieran a Esteban Morales, dijo, su voz cortando el murmullo como una navaja. Hablan de edad, de tiempo, de límites. Pero hay algo que están olvidando. El lugar se quedó en silencio. Esteban nunca perdió una pelea por falta de corazón. Su carrera terminó por una lesión, no por rendición. Y el hombre que conocí, ese hombre preferiría morir en el ring antes que vivir con deshonor. Carlos salió de la cantina sin otra palabra, pero su destino ya estaba decidido. Al día siguiente, encontró a Esteban en su taller, martillando una pieza de hierro con golpes metódicos y precisos. El sonido del metal contra metal resonaba como un ritmo ancestral, hipnótico y poderoso. Esteban, y dijo Carlos desde la puerta. El viejo boxeador se detuvo, sin volverse. Sabía que vendrías, Carlos. La pregunta es si vienes a convencerme de que no lo haga, o a ayudarme. Vengo a preguntarte si de verdad estás dispuesto a todo lo que esto significa. Esteban finalmente se volvió, su rostro brillando con sudor y determinación. ¿Has visto el video donde se burla de nosotros? ¿Dónde dice que somos reliquias obsoletas? Lo vi. Entonces sabes que esto no es sobre ganar o perder, Carlos. Es sobre recordar quiénes somos. Carlos estudió el rostro de su viejo amigo, viendo en él ecos del joven feroz que una vez había dominado los rings de México. Si vamos a hacer esto, dijo lentamente, lo haremos bien. Nada de trucos baratos, nada de excusas. Te prepararé como si fueras a pelear por el campeonato mundial. ¿Aún tienes contactos en el gimnasio de Ciudad? Algunos. Pero necesitaremos más que un gimnasio, Esteban. Necesitaremos un milagro. El viejo boxeador sonrió, la primera sonrisa genuina que había mostrado en años. Los milagros, dijo, recogiendo sus guantes oxidados de una estantería, son solo trabajo duro que nadie quiere ver. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre San Miguel de Allende, dos viejos guerreros se reunieron en el taller para planear algo que el mundo consideraba imposible. Fuera, en las calles coloniales, la gente hablaba en susurros sobre honor y orgullo, sobre David y Goliat, sobre lo que significa ser mexicano cuando el mundo te dice que ya no importas. Pero en el interior del taller Hierro y Alma, entre el aroma del carbón y el eco de martillazos pasados, algo antiguo y poderoso comenzaba a despertar. La madrugada llegó con el sonido del metal golpeando metal. A las 5 de la mañana, cuando San Miguel de Allende aún dormía bajo un manto de neblina, Esteban ya estaba en su taller, no forjando hierro, sino forjando su propio cuerpo de nuevo. Carlos había diseñado un programa de entrenamiento que desafiaba tanto la lógica como la medicina deportiva. No podemos hacer que tengas 30 años otra vez, había explicado la noche anterior, pero podemos recordarle a tu cuerpo lo que una vez supo hacer. El primer día había sido brutal. Esteban no había realizado ejercicio intenso en más de una década, y su cuerpo se lo recordó con cada músculo dolorido, cada articulación que protestaba. Pero había algo más profundo trabajando en él, una memoria muscular que parecía despertar con cada movimiento. Tu problema no va a ser la técnica, observó Carlos mientras Esteban golpeaba un saco de boxeo improvisado que habían colgado de una viga del taller. Tu problema va a ser que tienes 70 años y ella tiene 32. Pero tu ventaja es que ella no sabe lo que es pelear por algo más grande que ella misma. El entrenamiento se había convertido en un espectáculo involuntario. Cada mañana, más personas se congregaban afuera del taller para escuchar el ritmo constante de los golpes, el silbido de la cuerda al saltar, los gritos de aliento de Carlos. Los niños del barrio pegaban sus rostros contra las ventanas,
mientras que los adultos intercambiaban miradas de admiración y preocupación. Esperanza había asumido el papel de coordinadora no oficial, manejando las llamadas de los medios y asegurándose de que su abuelo comiera adecuadamente. «Tienes que comer más, abuelo», insistía cada noche, sirviéndole porciones extras de frijoles y pollo. «Tu cuerpo necesita combustible». «Mi cuerpo necesita propósito, mija», respondía él, pero comía todo lo que ella ponía frente a él. La verdadera prueba llegó al final de la primera semana, cuando Carlos decidió que era hora de ver qué quedaba realmente del legendario poder de golpe de Esteban. «Quiero que te imagines que ese saco de boxeo es todo lo que te ha dolido en estos últimos años», dijo Carlos, ajustando los vendajes en las manos de Esteban. «Cada noche que te dormiste pensando que tus mejores días habían pasado. Cada vez que alguien te miró como si fueras solo un viejo. Cada momento que sentiste que el mundo te había olvidado». Esteban cerró los ojos, y cuando los abrió, algo había cambiado. El aire en el taller parecía cargarse de electricidad. El primer golpe resonó como un trueno. El saco de boxeo, pesado y resistente, se balanceó violentamente, y las cadenas que lo sostenían crujieron bajo el impacto. Carlos sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Había entrenado a docenas de peleadores, pero hacía décadas que no escuchaba ese sonido particular que produce un verdadero poder de golpe. «Otra vez», murmuró. El segundo golpe fue aún más fuerte. Esta vez, el saco se elevó visiblemente del suelo antes de balancearse hacia atrás. Afuera, las conversaciones se detuvieron. Incluso los pájaros parecieron quedarse en silencio. «Dios mío», susurró Carlos. «Todavía está ahí». Pero no todo eran buenas noticias. Después del entrenamiento, mientras Esteban se duchaba, Carlos notó que sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de la tensión de mantener un cuerpo de 70 años funcionando al nivel de un atleta de élite. La presión mediática había aumentado exponencialmente. Victoria Stone había llegado a México y estaba dando entrevistas diarias, cada una más condescendiente que la anterior. «Es admirable que el señor Morales quiera defender el honor de su país», había dicho en una entrevista televisiva, «pero esto va más allá del patriotismo. Esto es sobre la evolución del combate. Yo represento décadas de progreso en artes marciales, nutrición deportiva y ciencia del deporte. Él representa nostalgia». Sus palabras habían encendido un fuego en todo México. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para Esteban, usando el hashtag #El Martillo Vive. Murales improvisados aparecieron en paredes de ciudades desde Tijuana hasta Cancún, mostrando a un Esteban joven y feroz junto a imágenes del viejo herrero con sus guantes puestos. Pero había un problema que Carlos no había compartido con nadie. Después de cada sesión de entrenamiento intenso, Esteban necesitaba medicina para el dolor de espalda. La vieja lesión que había terminado su carrera nunca había sanado completamente, y el entrenamiento estaba despertando demonios que habían estado dormidos durante décadas. «¿Cuánto dolor puede soportar?», le preguntó Carlos una noche, mientras aplicaba hielo en la espalda de Esteban. «El necesario», fue la respuesta simple. «Esteban, necesito que seas honesto conmigo. Si tu espalda se rinde durante la pelea, no se rendirá. ¿Cómo puedes estar seguro?». Esteban se volvió para mirarlo, y en sus ojos Carlos vio algo que lo tranquilizó y lo aterrorizó al mismo tiempo, la absoluta certeza de un hombre que había decidido que prefería romperse antes que doblarse. «Porque», dijo Esteban lentamente, «hay cosas más dolorosas que el dolor físico, Carlos. Y una de ellas es vivir sabiendo que pudiste haber defendido algo importante, pero elegiste la comodidad en su lugar». Esa noche, mientras San Miguel de Allende dormía, Esperanza encontró a su abuelo en el taller, de pie frente a las fotografías de sus viejas peleas. No estaba entrenando, solo recordando. «¿Tienes miedo, abuelo?», preguntó suavemente. «Todos los días, mija». «Entonces, ¿por qué lo haces?». Esteban señaló una fotografía en particular, él mismo a los 25 años, brazos alzados en victoria, con una multitud de trabajadores y campesinos gritando su nombre desde las gradas. «Porque esa gente creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Y ahora,
50 años después, sus hijos y nietos necesitan creer en algo otra vez. No puedo fallarles 2 veces. Esperanza abrazó a su abuelo, sintiendo la fuerza que aún residía en esos hombros de herrero, pero también la vulnerabilidad de un hombre cargando el peso de las esperanzas de toda una nación. Afuera, las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por las ventanas del taller, iluminando el yunque, los martillos, y los guantes de boxeo que colgaban junto a las herramientas de trabajo. Símbolos de una vida dedicada a dar forma tanto al metal como a los sueños. La conferencia de prensa se realizó en el Hotel Casa de Sierra Nevada, uno de los establecimientos más elegantes de San Miguel de Allende. La sala colonial, con sus arcos de cantera rosa y sus vigas de madera centenaria, nunca había albergado un evento como este. Cámaras de televisión de 12 países llenaban cada rincón, mientras que reporteros en múltiples idiomas se preparaban para lo que muchos ya estaban llamando el evento deportivo más inusual del siglo. Victoriastown llegó como una conquista personificada. Su equipo de publicidad había orquestado su entrada, cabello rubio perfectamente peinado, un traje deportivo que exhibía su físico esculpido, y una sonrisa que irradiaba confianza absoluta. A los 32 años, era el paradigma del atleta moderno, científicamente entrenada, nutricionalmente optimizada, y psicológicamente afilada como una navaja. Los flashes la siguieron mientras tomaba asiento en la mesa principal, flanqueada por su entrenador, su agente, y un traductor que claramente no iba a necesitar, dado su español fluido. Damas y caballeros, comenzó en perfecto castellano, estoy aquí para hacer historia. No solo al enfrentar a un oponente de 70 años, sino al demostrar de manera definitiva cómo las artes marciales mixtas han evolucionado más allá del primitivo intercambio de golpes que caracterizó al boxeo del siglo pasado. Las cámaras la amaron. Su declaración fue perfectamente calculada para la era de las redes sociales, provocativa, memorable, y diseñada para generar clics y zares. Con todo respeto al señor Morales, continuó, lo que veremos no será una competencia deportiva real, sino una lección de historia. Él representa el pasado, yo represento el futuro. Cuando llegó el turno de preguntas, un reportero local levantó la mano. Señorita Stown, ¿no considera esto un poco como aprovecharse de un hombre mayor? La sonrisa de Victoria se volvió más afilada. Al contrario. El señor Morales pidió esta oportunidad. Yo simplemente la estoy proporcionando. Si hubiera querido una vida tranquila en su herrería, debería haber mantenido su boca cerrada sobre los peleadores modernos. Fue entonces cuando las puertas del hotel se abrieron. Esteban entró acompañado solo por Carlos y Esperanza. No había equipo de publicidad, no había traducción, no había coreografía. Vestía una camisa blanca sencilla, pantalones de mezclilla y botas de trabajo. Sus manos, limpias pero permanentemente manchadas por décadas de trabajo con metal, colgaban relajadamente a sus costados. El silencio que siguió fue casi tangible. Las cámaras giraron hacia él, capturando cada línea de su rostro curtido, cada cicatriz que contaba una historia de combate y trabajo duro. Se dirigió a la mesa sin prisa, sin fanfarria. Al sentarse frente a Victoriastown, la diferencia era dramática, ella, toda anglés agudos y energía contenida, él, todo solidez tranquila y gravedad terrena. Señor Morales, comenzó un reportero estadounidense en inglés, ¿qué lo hace pensar que puede competir contra un atleta que está en la cima de su forma física? Esteban respondió en español, su voz clara y pausada, no estoy aquí para competir contra su forma física. Estoy aquí para enseñarle algo sobre el respeto. Victoria se rió, un sonido que cortó el aire como cristal rompiéndose. ¿Respeto? Señor Morales, el respeto se gana en el ring, no con palabras bonitas. Tienes razón, respondió Esteban, mirándola directamente a los ojos. El respeto se gana. Y se pierde. Tú has perdido el mío, y el de millones de personas que entienden que la fuerza sin honor no es más que bullying disfrazado de deporte. La tensión en la habitación se volvió palpable. Victoria se inclinó hacia adelante, su sonrisa desapareciendo por primera vez. Cuidado, abuelo. Las palabras son una cosa.
los puños son otra. Sí, dijo Esteban tranquilamente. Lo son. Un reportero mexicano cambió de tema. Señor Morales, ¿cuál es su estrategia para esta pelea? Mi estrategia, respondió, es recordar que cada golpe que lance no será solo mío. Será de cada trabajador que alguna vez creyó que podía ser más de lo que el mundo esperaba. Será de cada persona mayor a la que le han dicho que sus mejores días quedaron atrás. Será de cada mexicano que se ha cansado de que extranjeros vengan a decirnos que valemos. Las cámaras capturaron el momento en que algo cambió en la habitación. Victoria Stone, por primera vez desde que había llegado a México, no tenía una respuesta lista. Una pregunta más, anunció el moderador. Una joven reportera mexicana se puso de pie. Señor Morales, usted tiene 70 años. Sin importar cuán valiente sea su intención, no está arriesgando su salud, incluso su vida, por una causa que podría defenderse de otras maneras. Esteban se quedó en silencio por un momento largo, considerando la pregunta. Cuando habló, su voz llevaba el peso de 7 décadas de vida. Mija, dijo suavemente, hay muchas maneras de morir. Puedes morir de viejo en tu cama, olvidado y sin haber defendido nunca nada que importara. O puedes morir de pie, peleando por algo más grande que tú mismo. Una es muerte. La otra es vida verdadera, sin importar cuánto dure. Se levantó lentamente, sus ojos recorriendo la habitación llena de periodistas y cámaras. Nos vemos en el ring, dijo simplemente, y se dirigió hacia la puerta. Victoria Stone lo detuvo con una última provocación. Espero que hayas hecho las paces con tu familia, viejo. Porque después de esto, es posible que no recuerde sus nombres. Esteban se detuvo sin volverse. Y yo espero, dijo sin alzar la voz, que después de esto, recuerdes el mío. Salió del hotel seguido por Carlos y Esperanza, dejando atrás una habitación llena de reporteros que sabían que acababan de presenciar algo más que una conferencia de prensa. Habían visto el momento en que una batalla de palabras se había transformado en algo mucho más profundo. Esa noche, los clips de la conferencia se volvieron virales en todo el mundo. El martillo vive se convirtió en tendencia global, mientras que comentaristas deportivos debatían si estaban a punto de presenciar la mayor humillación en la historia del deporte, o el milagro más inspirador jamás filmado. En San Miguel de Allende, las calles se llenaron de gente que había visto la conferencia en televisores colocados en cantinas y tiendas. Los ojos brillaban con algo que no habían sentido en mucho tiempo, orgullo. Pero en el silencio de su habitación, Esteban se aplicó más hielo en la espalda y tomó otra pastilla para el dolor, preguntándose si su cuerpo podría cumplir las promesas que su corazón había hecho. El Auditorio Nacional de Ciudad de México nunca había contenido tanta electricidad. 20.000 asientos completamente vendidos, con otros cientos de miles siguiendo la transmisión en vivo que se había convertido en el evento deportivo más visto en la historia de México. Las banderas mexicanas ondeaban como un mar rojo, blanco y verde, mientras que pancartas improvisadas gritaban mensajes de apoyo: el martillo vive, honor sobre edad, México no se rinde. En el camerino visitante, Victoria Stone realizaba su rutina de calentamiento con precisión mecánica. Su equipo la rodeaba como un ejército bien entrenado: masajista, nutricionista, entrenador principal, especialista en psicología deportiva, médico deportivo. Todo era ICTECH, científico, optimizado para el rendimiento máximo. Recuerda, le decía su entrenador mientras le vendaba las manos, él va a tratar de hacer esto emocional. No te dejes arrastrar a su juego. Mantén la distancia, usa tus patadas, llévalo al suelo cuando quieras. Esto debería terminar en el primer round. Victoria asintió, pero algo en su expresión había cambiado desde la conferencia de prensa. Las palabras de Esteban habían encontrado una grieta en su armadura de confianza, no por lo que habían dicho, sino por cómo las había dicho. Con la quieta certeza de un hombre que había hecho las paces con las consecuencias de sus acciones. Al otro lado del pasillo, el camerino local era una estampa completamente diferente. Esteban se sentaba en silencio en una silla plegable, con Carlos vendándole las manos con la misma meticulosidad que había mostrado 50 años antes. No había equipo médico, no había tecnología avanzada,
Solo un viejo entrenador preparando a un viejo peleador con rituales que habían permanecido inalterados desde que el boxeo era joven. Esperanza estaba allí, por supuesto, sosteniendo la botella de agua y tratando de ocultar las lágrimas que habían estado amenazando con caer durante toda la semana. También estaban presentes 3 hombres que habían insistido en venir: Raúl de la cantina, Miguel el mecánico, y sorprendentemente, el padre Francisco de la iglesia local, quien había declarado que Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos, especialmente cuando lo hacen con honor. ¿Cómo te sientes, compadre?, preguntó Carlos, ajustando el último vendaje. Esteban flexionó los dedos, sintiendo la tensión familiar del algodón y la cinta alrededor de sus nudillos. Como si tuviera 30 años otra vez, mintió con una sonrisa. La verdad era que cada músculo de su cuerpo gritaba, y había necesitado 3 ibuprofenos solo para caminar sin cojear. Mentiroso, murmuró Carlos, pero sonrió también. El ruido de la multitud se filtró a través de las paredes como el rumor de una tormenta distante. 20.000 personas cantando Cielito lindo, gritando su nombre, convirtiendo el auditorio en un templo de esperanza y desafío. Abuelo, Esperanza se acercó, su voz temblando. Quiero que sepas, sin importar lo que pase allá afuera, ya ganaste. Todo México está orgulloso de ti. Esteban tomó las manos de su nieta entre las suyas vendadas. Mija, no salgo allí para ganar el orgullo de México. Salgo para recordarle a México de que debe estar orgulloso. Un oficial del evento golpeó la puerta. 5 minutos, señor Morales. Carlos se inclinó cerca del oído de Esteban. Escúchame bien, viejo amigo. Esa mujer es fuerte, rápida, y técnicamente superior. Pero hay algo que no entiende sobre pelear con un mexicano: no sabemos cómo rendirnos. Usa eso. Hazla trabajar, hazla pensar, hazla dudar. ¿Y si mi espalda no aguanta? Entonces caes hacia adelante, no hacia atrás. Se abrazaron con la intensidad de hermanos que sabían que esta podría ser la última vez. La caminata al ring se sintió como una procesión religiosa. Esteban, vestido con shorts negros y una camiseta blanca con las palabras hierro y alma bordadas en el pecho, caminó por el pasillo mientras 20.000 voces rugían su nombre. No había música elaborada, no había fuegos artificiales, solo un hombre de 70 años caminando hacia el destino como si fuera al trabajo. Victoria Stone había hecho su entrada primero, con un espectáculo de luces y música electrónica que transformó el auditorio en una discoteca. Había saludado a las cámaras con confianza profesional, pero sus ojos buscaron inmediatamente a su oponente cuando éste apareció. Al verlo caminar por el pasillo, algo frío se asentó en su estómago. No era su físico, obviamente envejecido, obviamente llevando las marcas de 7 décadas, sino la manera en que caminaba. Sin prisa, sin bravuconería, sin el nerviosismo que había esperado ver. Caminaba como un hombre que ya había tomado todas las decisiones importantes y ahora solo tenía que ejecutarlas. El ring se había modificado especialmente para el evento, con cuerdas tradicionales de boxeo en lugar de la jaula octagonal típica de MMA. Un compromiso que había sido parte de las negociaciones, aunque Victoria había insistido en que se permitirían tanto golpes como patadas y técnicas de lucha. Cuando ambos peleadores se encontraron en el centro del ring para las instrucciones finales, la diferencia era dramática. Victoria, a 1.73 metros y 70 kilos de músculo esculpido científicamente, parecía una máquina de guerra moderna. Esteban, a 1.78 metros pero con los hombros anchos de un trabajador manual, parecía una montaña, más lenta, más pesada, pero inamovible. El árbitro, un veterano de combates internacionales que había sido especialmente traído para este evento único, repasó las reglas: rounds de 3 minutos, descanso de 1 minuto entre rounds. Se permiten golpes, patadas, técnicas de lucha. Prohibidos golpes a la nuca, genitales, y después de que yo diga, alto. ¿Entendido? Ambos asintieron. Toquen guantes y regresen a sus esquinas. El momento del saludo fue capturado por docenas de cámaras. Victoria extendió sus guantes con eficiencia profesional. Esteban los tocó suavemente, pero cuando sus ojos se encontraron, dijo algo que solo ella pudo escuchar: que Dios nos proteja a ambos. Regresaron a sus esquinas. El auditorio vibró con anticipación mientras el árbitro verificaba que todo estuviera listo.
Carlos colocó el protector bucal en la boca de Esteban y le dio las últimas instrucciones. Primer round. Solo sobrevive. Déjala que gaste energía. En el segundo, empezamos a trabajar. Pero Esteban tenía otros planes. La campana sonó. Victoria salió como un huracán, utilizando su velocidad para establecer distancia y comenzar inmediatamente con combinaciones de puños y patadas. Sus movimientos eran fluidos, precisos, cada golpe lanzado con la intención de terminar la pelea rápidamente. Esteban se cubrió, absorbiendo los primeros golpes en sus antebrazos y guantes, moviéndose con una economía de movimiento que hablaba de décadas de experiencia. No trataba de contraatacar aún, simplemente estudiaba, adaptándose al ritmo de su oponente. Una patada de Victoria encontró su costado, haciéndolo retroceder. La multitud se quedó sin aliento, pero Esteban simplemente asintió, como si estuviera tomando nota mental. «Vamos, abuelo», gritó alguien desde las gradas. «Enséñale quién eres». Como si hubiera escuchado la voz entre el rugido de 20.000 personas, Esteban cambió. De repente, dejó de cubrirse y comenzó a avanzar. Victoria lanzó una combinación de jab cross que había noqueado a oponentes más jóvenes. Esteban esquivó el jab con un movimiento mínimo de cabeza y bloqueó el cross, pero no retrocedió. En cambio, dio un paso adelante. Por primera vez en la pelea, Victoria se encontró retrocediendo. Esteban lanzó su primer golpe real, un gancho izquierdo que cortó el aire con el sonido que solo produce un verdadero poder de golpe. Victoria lo esquivó por milímetros, pero el viento del puño le rozó la mejilla. El auditorio explotó. «Dios mío», murmuró el comentarista de televisión. Ese golpe habría terminado la pelea. Victoria recuperó la compostura rápidamente, utilizando una serie de patadas para mantener distancia. Pero algo había cambiado. Sus movimientos ya no tenían la misma confianza casual. Ahora estaba peleando en serio. El primer round terminó con Victoria ganando en puntos técnicos, pero perdiendo algo más importante, la certeza de que esto sería fácil. En su esquina, su entrenador era enfático. ¿Qué carajos fue eso? Se supone que debía estar en el suelo para ahora. Mantén la distancia, usa tus patadas, no te metas en intercambios de golpes con él. En la esquina opuesta, Carlos limpiaba una pequeña herida sobre el ojo izquierdo de Esteban. «¿Cómo te sientes?» «Como si estuviera en casa», respondió Esteban, y por primera vez en décadas, era completamente cierto. El segundo round comenzó con Victoria implementando una estrategia más cautelosa. Había sentido el poder en ese gancho izquierdo, y su instinto de supervivencia, afilado por años de competencia, le gritaba que tratara esto como una pelea real, no como una exhibición. Utilizó su ventaja en velocidad para mantener a Esteban a distancia, lanzando patadas rápidas a sus piernas y combinaciones de golpes desde ángulos difíciles. Era boxeo técnico del más alto nivel, diseñado para desgastar a un oponente mayor sin arriesgar un intercambio peligroso. Pero Esteban había peleado contra hombres más rápidos antes. En 1974, había enfrentado al cubano Rayo Valdés, cuyas manos se movían como relámpagos. En 1977, había superado al estadounidense Tommy Lightning Johnson, quien había sido campeón olímpico de velocidad. La clave nunca había sido ser más rápido. La clave era ser más inteligente. Comenzó a cortar el ring metódicamente, utilizando su experiencia para anticipar hacia dónde se movería Victoria. Cada paso que daba reducía su espacio de maniobra, cada bloqueo exitoso la empujaba hacia donde él quería que estuviera. Victoria se dio cuenta de lo que estaba pasando, pero era como estar atrapada en arenas movedizas. Mientras más luchaba por mantener distancia, más se encontraba exactamente donde Esteban la quería. A mitad del round, sucedió. Victoria lanzó una patada alta dirigida a la cabeza de Esteban. Era un golpe hermoso técnicamente, el tipo de movimiento que había terminado peleas en el octágono. Pero Esteban, con timing perfecto nacido de miles de horas de sparring, se agachó justo lo suficiente para que el pie pasara sobre su cabeza. Y mientras Victoria estaba en equilibrio precario, con una pierna en el aire, Esteban lanzó el uppercut que había estado preparando desde el primer minuto de la pelea.
El golpe conectó limpiamente en el plexo solar de Victoria. El sonido, un tud profundo y húmedo, se escuchó incluso por encima del rugido de la multitud. Victoria se dobló sobre sí misma, su rostro contrayéndose de dolor mientras luchaba por respirar. Esteban no la persiguió inmediatamente. En cambio, dio un paso atrás, observando, evaluando. Había aprendido hacía mucho tiempo que un oponente herido podía ser más peligroso que uno fresco, especialmente si estaba desesperado. Victoria se enderezó lentamente, su respiración aún laboriosa. Por primera vez desde que había llegado a México, el miedo genuino brilló en sus ojos. No miedo de perder, miedo de lo que este hombre de 70 años podría hacerle si ella cometía otro error. ¿Estás bien?, preguntó el árbitro, acercándose para evaluar su condición. Victoria asintió, pero su lenguaje corporal contaba una historia diferente. Se movía más cautelosamente ahora, manteniéndose fuera del rango de golpe de Esteban con respeto recién encontrado. El round terminó con el auditorio de pie, 20.000 personas rugiendo como un solo organismo. En los últimos 30 años de su carrera como comentarista, Miguel Soto nunca había escuchado tanto ruido. Damas y caballeros, dijo al micrófono, su propia voz temblando de emoción, estamos presenciando algo que podría entrar en la historia no solo del deporte mexicano, sino del deporte mundial. En la esquina de Victoria, la atmósfera era tensa. Su entrenador aplicaba hielo al área donde había conectado el uppercut mientras hablaba urgentemente. Ella te está dominando mentalmente. Tienes que recuperar el control de esta pelea. Usa tus patadas bajas, trabaja las piernas. Haz que se canse. Pero Victoria apenas lo escuchaba. Estaba reviviendo ese momento, la precisión del timín, el poder del golpe, la manera en que Esteban había anticipado perfectamente su movimiento. No había sido suerte. Había sido maestría. En la esquina opuesta, Carlos trabajaba silenciosamente en el ojo hinchado de Esteban, que había empeorado durante el segundo round. ¿Puedes ver?, preguntó. Lo suficiente, respondió Esteban, aunque la verdad era que su visión del lado izquierdo estaba significativamente comprometida. 2 rounds más, compadre. Solo necesitas 2 rounds más. ¿Crees que puedo hacerlo? Carlos se detuvo, mirando a su viejo amigo directamente a los ojos. Esteban, he entrenado a 50 peleadores en mi vida. Campeones nacionales, contendientes internacionales, atletas que tenían todo el talento del mundo. Pero nunca, ni una sola vez, he entrenado a alguien con tu corazón. La campana para el tercer round sonó antes de que Esteban pudiera responder. Este round fue diferente. Victoria había recuperado algo de su compostura y peleaba con más inteligencia, utilizando su ventaja técnica en artes marciales mixtas para intentar llevar la pelea al suelo. Pero cada vez que intentaba un derribo, Esteban utilizaba su centro de gravedad bajo y su fuerza de herrero para mantenerla de pie. Era como ver dos filosofías de combate completamente diferentes chocar en tiempo real, la precisión científica moderna contra la determinación ancestral. A los 2 minutos del round, Victoria conectó una secuencia de golpes que abrió una cortada sobre la ceja derecha de Esteban. La sangre comenzó a gotear, empañando parcialmente su visión ya comprometida. Pero en lugar de retroceder, hizo algo que nadie en el auditorio esperaba, sonrió. Era la sonrisa de un hombre que finalmente estaba exactamente donde pertenecía. Victoria vio esa sonrisa y sintió algo frío corriendo por su espina dorsal. Había visto esa expresión antes, en los ojos de peleadores que habían decidido que estaban dispuestos a todo, absolutamente todo, para ganar. Esteban comenzó a presionar hacia adelante con una intensidad renovada. Sus golpes llegaban en olas constantes, cada uno lanzado no solo con técnica, sino con 50 años de orgullo reprimido, con el honor de cada trabajador que había sido subestimado. Con la dignidad de cada persona mayor a la que le habían dicho que sus mejores días habían pasado. Victoria se encontró dando pasos atrás, no por estrategia, sino porque la fuerza pura de la voluntad de Esteban era algo que nunca había enfrentado antes en su carrera.
El round terminó con ambos peleadores en el centro del ring, intercambiando golpes en un combate que había trascendido el deporte para convertirse en algo primitivo y hermoso, dos guerreros probando no solo su fuerza, sino su espíritu. Cuando la campana sonó, ninguno de los dos se retiró inmediatamente. Se quedaron ahí, respirando pesadamente, mirándose a los ojos con respeto mutuo recién nacido. Cuarto round, anunció el árbitro. Último round. En su esquina, Victoria por primera vez se permitió considerar la posibilidad de que podría perder. No solo la pelea, eso sería irreversible, sino algo más fundamental. Su certeza de que su manera era la única manera, de que lo nuevo era inherentemente superior a lo viejo. En la esquina opuesta, Esteban se sentó pesadamente en su banqueta. Cada parte de su cuerpo dolía, su respiración era laboriosa, y podía sentir que su espalda comenzaba a traicionarlo. Pero sus ojos brillaban con algo que no había sentido en décadas, la pura alegría de estar exactamente donde pertenecía, haciendo exactamente lo que había nacido para hacer. Un round más, abuelo, murmuró Carlos, aplicando vaselina a las cortadas. Solo tienes que sobrevivir un round más, y habrás demostrado tu punto. Esteban negó con la cabeza. No vine aquí a sobrevivir, Carlos. Vine aquí a recordar. La campana final sonó, y 20.000 personas se pusieron de pie como una sola, sabiendo que estaban a punto de presenciar algo que contarían a sus nietos. En el centro del ring, una campeona mundial de MMA de 32 años y un herrero de 70 años se prepararon para escribir el último capítulo de una historia que había comenzado con falta de respeto y se había transformado en algo mucho más grande, una lección sobre el honor, la determinación y el poder inmutable del corazón humano. El último round había comenzado, y México contenía la respiración. Victoria salió con la desesperación de quien sabe que está perdiendo más que una pelea. Estaba perdiendo una narrativa que había definido toda su carrera. Lanzó una combinación feroz, mezclando puños, codos y patadas en una demostración de técnica que habría impresionado a cualquier entrenador de MMA del mundo. Pero Esteban ya no estaba peleando con técnica. Estaba peleando con algo más profundo, con el alma de generaciones de trabajadores que habían construido México con sus manos, con el orgullo de abuelos que habían enseñado a sus nietos que el respeto se gana, no se regala. A los 30 segundos del round, Victoria conectó una patada giratoria que envió a Esteban tambaleándose hacia las cuerdas. Por un momento, pareció que la juventud y la ciencia deportiva finalmente prevalecerían. La multitud se quedó en silencio mortal. Pero entonces, algo mágico sucedió. Esteban se enderezó lentamente, limpió la sangre de su boca con el dorso de su guante, y miró a Victoria directamente a los ojos. En esa mirada había 50 años de dolor callado, de orgullo herido, de un hombre que había cargado en silencio las esperanzas de su pueblo. Noah murmuró, tan bajo que solo ella pudo escucharlo. No hoy. Lo que siguió desafió toda lógica deportiva y médica. Esteban comenzó a avanzar, absorbiendo golpes que habrían derribado a hombres la mitad de su edad, devolviendo cada uno con un poder que parecía emanar de algún lugar más profundo que los músculos. Victoria, por primera vez en su carrera profesional, comenzó a retroceder no por estrategia, sino por miedo genuino. Había peleado contra las mejores atletas del mundo, pero nunca había enfrentado algo como esto, voluntad pura transformada en fuerza física. Con un minuto restante en el round, Esteban conectó un gancho izquierdo que resonó por todo el auditorio como un martillo golpeando un yunque. Victoria se tambaleó, su defensa bajando por primera vez en la pelea. Esteban podría haber terminado la pelea ahí. Podría haber lanzado el golpe final que la habría enviado a la lona y habría completado una de las victorias más improbables en la historia del deporte. En cambio, se detuvo. Levanta tus manos, le dijo con voz ronca. Pelea conmigo como la guerrera que eres, no como la niña asustada en la que te has convertido. Victoria parpadeó, sorprendida por la compasión en su voz. Lentamente, levantó su guardia, y por los últimos 30 segundos del combate, dos guerreros se encontraron en el centro del ring, no como enemigos, sino como artistas practicando la forma más antigua de danza,
El combate honesto entre espíritus igualmente indomables. Cuando sonó la campana final, ambos peleadores se quedaron de pie en el centro del ring, jadeando, sangrando, pero con una comprensión mutua que no había existido 3 rounds antes. El árbitro se acercó para anunciar la decisión de los jueces, pero Victoria Stone levantó su mano para detenerlo. Señoras y señores, dijo, tomando el micrófono con manos temblorosas, antes de que se anuncie cualquier resultado oficial, quiero decir algo. El auditorio se quedó en silencio absoluto. Vine a México creyendo que tenía algo que enseñar. Vine con arrogancia, con falta de respeto, pensando que lo nuevo siempre es mejor que lo viejo. Su voz se quebró ligeramente. Me equivoqué completamente. Se volvió hacia Esteban, quien lo observaba con ojos cansados pero bondadosos. Señor Morales. Don Esteban, usted me ha enseñado esta noche que la verdadera fuerza no viene de la juventud o la técnica moderna. Viene de algo que no se puede entrenar, que no se puede comprar, que no se puede fabricar, viene del corazón, del honor, y del amor por algo más grande que uno mismo. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora. No importa lo que digan las tarjetas de los jueces. Usted ganó esta pelea el momento en que tuvo el valor de aceptar mi desafío. Y yo perdí el momento en que pensé que el respeto era algo que se podía tomar por la fuerza. Extendió su mano hacia Esteban, no en un saludo ceremonial, sino en genuino respeto. Esteban tomó su mano con ambas de las suyas. Mija, dijo suavemente, tú no perdiste nada esta noche. Encontraste algo que muchos atletas nunca encuentran, humildad. Y la humildad es la base de toda verdadera grandeza. El auditorio explotó en una ovación que duró 10 minutos completos. 20.000 personas de pie, llorando, gritando, presenciando algo que trascendía el deporte, un momento de humanidad pura en un mundo que había olvidado cómo honrar tanto la fuerza como la vulnerabilidad. Los jueces anunciaron un empate técnico, pero nadie estaba escuchando. En las pantallas de todo México, en los hogares de trabajadores y campesinos, en las cantinas donde viejos boxeadores se reunían para recordar días de gloria, la gente lloraba lágrimas de orgullo y redención. 6 meses después, Victoria Stone anunció su retiro del combate profesional. No por lesión o falta de habilidad, sino porque había decidido usar su fama y recursos para algo diferente, abrir una fundación que conectara a atletas jóvenes con entrenadores mayores, construyendo puentes entre generaciones en lugar de muros. Su primera iniciativa fue un programa de intercambio cultural donde peleadores estadounidenses venían a entrenar con viejos maestros mexicanos, mientras que jóvenes prospectos mexicanos recibían entrenamiento técnico moderno en Estados Unidos. Lo llamó el programa Martillo, en honor al hombre que le había enseñado que la verdadera victoria no se mide en triunfos, sino en transformación. Don Esteban regresó a su taller en San Miguel de Allende, donde las paredes ahora exhibían no solo fotografías de sus viejas peleas, sino también cartas de niños de todo el mundo que habían visto el combate y habían aprendido que la edad no define los límites del coraje. Su negocio floreció como nunca antes. Turistas venían no solo a comprar sus piezas de hierro forjado, sino a conocer al hombre que había demostrado que el respeto no se regala, se gana, un martillazo a la vez. Carlos siguió entrenando jóvenes boxeadores en un pequeño gimnasio que Victoria Stone había financiado discretamente. En las paredes colgaba una placa que decía, el corazón no tiene edad, el honor no tiene precio, y los sueños no tienen fecha de caducidad. Esperanza, ahora estudiante de comunicación, escribió un libro sobre su abuelo que se convirtió en bestseller internacional. El último capítulo terminaba con una frase que resumía todo lo que había aprendido esa noche en el auditorio. Mi abuelo no peleó para demostrar que era mejor que Victoria Stone. Peleó para recordarnos que todos somos mejores de lo que el mundo nos dice que somos. Y en las noches tranquilas de San Miguel de Allende, cuando la bruma se asienta sobre los adoquines coloniales y las campanas de la iglesia marcan el paso del tiempo, los niños del barrio aún pueden escuchar el sonido rítmico del martillo golpeando el yunque en el taller de hierro y alma, el sonido de un hombre que aprendió que la verdadera forja no se hace con fuego y metal, sino con honor y corazón, y que algunos golpes resuenan para siempre. Porque hay muchas maneras de medir una victoria, pero solo una manera de medir el honor, por el peso de los principios por los que estás dispuesto a pelear, sin importar las probabilidades en tu contra.